esto empieza cuando yo tenía 16 años, la misma edad que Paula, en San Jorge. Y San Jorge es un pequeño pueblito en Santa Fe, donde nací. Paula, que estaba preparando su examen de historia de cuarto año para dar en los exámenes del colegio, me pregunta qué pasó en los 70. Ellos son jóvenes del 90. ¿Qué pasó? ¿Y cuándo fue esa situación tan terrible, que hay muchas fotos, que hay mucho tiroteo? ¿Por qué, si Perón los quería tanto, los echó después? Y justo el día del examen de mi hija me llama una persona que yo no veía desde aquella época. Me quedé helada. Siempre pensé que estaba desaparecido. Cuando yo colgué, lo que sentí era que fue una cosa así un poco loca, ¿no? Que este chico podía estar con el padre de Paula. Que el padre de Paula no se animaba a hablar en forma directa, ¿viste? Bueno, después cuando me serené un poco y pensé que eso era una locura, pero fue la primera imagen esa. Este era el salón de actos y acá hicimos primer grado. Sigue siendo el salón de actos. Pero funcionaba el primer grado en el jardín de infantes. Jardín de infantes. Un mechón de tus cabellos, hoy quisiera venerar. Un mechón de tus cabellos. Y no me acuerdo más. Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres contestar, yo te espero a la salida y es cuando llega tu papá. Yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, yo no quiero media novia, novia entera quiero yo. Y la monja se enojó conmigo y me rajó del colegio, me sacó de la clase de religión por ser una irreverente que me animaba a preguntar sobre un misterio de la iglesia. Entonces, bueno, entre esa monja que me daba esa explicación y este cura que me abría el mundo y no tenía ningún tapujo en contestarme cualquier pregunta que yo le hacía, había un abismo. Bueno, el padre Mujica yo lo conocí en Tartagal, Santa Fe, creo que en el año 66, si mal no recuerdo, unos campamentos que le hacía, donde también concurrieron, ahí lo conocí además Firmenich, Chaval Medina, Ramos, creo que Graciela D'Aleo, que era un grupo de jóvenes de la capital federal de Acción Católica que concurrían allí en unas misiones o campamentos que hacían en el verano. Todos los que fuimos a la misión éramos católicos practicantes. Y era terrible, digo, porque era escarbarte hasta, no sé, si hasta cuando yo estuve comiendo, a mí me dieron un bocado más de carne, que la carne era bastante escasa, comíamos sobre todo polenta, digamos. Bueno, si yo me había aprovechado y había tenido un pedazo más de carne que los otros y no lo había puesto a disposición de los otros, te digo que era desde lo mínimo hasta lo máximo. También se debatía sobre este tema, acerca de si la lucha armada, si qué forma de acción, si la acción de masas, la relación entre la acción de masas y la violencia organizada, digamos, cómo se vinculaban una cosa con la otra. Entonces yo lloraba todas las noches, creo que tuve así como concentrado más lágrimas que las que he llorado en los años posteriores, ¿no? Entonces recuerdo el tipo que se acercaba, digamos, cuando
cuando yo estaba en ese estado, era Firmenich, y recuerdo que Firmenich me hablaba desde el sentido común, digamos. Era un tipo simpatiquísimo, muy feo, era el gordito feo, digamos, del grupo, con mucho sentido común, que cantaba, digamos, él y Carlos Ramos hacían un dúo, y el Pepe hacía poemas también, hacía poesías. Yo venía de los grupos cristianos, entonces decíamos, el deber de todos cristianos es ser revolucionario, el deber de todos revolucionarios es hacer la revolución. Éramos muy pocos, y hubo un grupo muy pequeño en Córdoba y en Buenos Aires, inicialmente, que éramos el grupo madre, ¿no es cierto?, de los que después fue Montoneros. Ven acá. Arca es parte de toda una cosa de que durante 10 años de exilio siempre yo soñaba con casa, hijo, perro y televisión. Y siempre decía, y yo me acuerdo en viejas épocas de haber estudiado abogacía, que los romanos decían que el domicilio era de donde uno había salido y los vecinos decían que iba a volver. Yo creo que a mí me tocaba mucho toda una ideología nacionalista, digamos, ¿no es cierto? Una ideología nacionalista que estaba muy simbolizada, ¿no es cierto? La bandera, el escudo, ¿no es cierto? La patria. A nosotros nos costó mucho asumir la violencia, nos costó muchísimo. Por esta calle, la madrugada de hoy, aparecieron, al parecer, 3 vehículos de la organización. La primera vez de que hubo un enfrentamiento y que se dispararon armas, que yo disparé armas, ¿no es cierto? Esta sensación de horror, de poder haber herido a un semejante, a una persona. Una vez en esta localidad, dentro ya mismo de la iglesia, se generó un intenso tiroteo cuyas consecuencias vamos a ver en algunos instantes. Aquí se ha generado el tiroteo esta madrugada, vemos impactos de algunas de las balas que dieron en los vidrios de este salón. Ya habíamos entrado bien, le habíamos sacado las armas y los habíamos metido a los 3 policías en un calabozo que ellos tenían, le habíamos puesto el candado para que no salieran inmediatamente en el aviso. Y había uno de ellos que nos gritaba, y nosotros queríamos irnos. Y no entendíamos, y vino Susana Lesgar y me dijo, mirá, lo que pasa es que entre la ropa que le llevamos está el anillo de casado. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces hay a entrar a desarmar bolsas hasta descubrir cuál era la chaqueta de él, hasta descubrir en qué bolsillo tenía el anillo, ir corriendo y devolvérselo. Que si vos te pones a pensar dentro de la desesperación por irse que teníamos, porque teníamos miedo que llegaran patrullas de toda la zona, era una locura, cada segundo nos jugábamos la vida. Uno de los asaltantes pretendió huir por los fondos y se guareció en ese galpón, en una especie de galpón que ustedes están viendo en estos momentos. Ahí inmediatamente fue copado y detenido por las fuerzas del orden. Nosotros sentíamos eso, ¿no es cierto? Sentimos, ahí es necesario pegar un grito. Es necesario decir que estamos vivos, que queremos luchar, soñar por una Argentina mejor y jugarnos en esa. Después todo se distorsionó. La organización Montoneros se dio a conocer en 1970 con el secuestro de un expresidente militar, el general Aramburu. Estábamos discutiendo, estábamos viendo, estábamos analizando la posibilidad del secuestro de Aramburu, ¿no es cierto? Y en un momento determinado, Emilio dijo de que en el caso de secuestrárselo a Aramburu, este secuestro tenía como objetivo someterlo a un juicio, ¿no? Un juicio popular. Que yo creo que nosotros en esa época estábamos convencidos que el juicio ya lo había hecho el pueblo, ¿no? Es detenido para ser juzgado el general Aramburu. Llegó la hora, llegó ya, compañero, la larga guerra de la liberación. Patria en ceniza, patria del hombre nuevo,
nació una noche de pueblo montonero, fecundo en tierra y ardió en revolución. Al pueblo de la nación, la conducción de los montoneros comunica que hoy a las 7 horas fue ejecutado Pedro Eugenio Aramburu. Que Dios nuestro Señor se apiade de su alma. Perón o muerte, viva la patria, montoneros. Durante noches de desvelo y mucha culpa, yo creo que yo, como tantos otros, nos hemos interrogado muchas veces, ¿no? ¿Qué pasó con todo este proceso que le costó la vida a tantos queridos compañeros y a tanta gente? Digamos, y muchas veces hemos pensado, ¿habrá sido correcto? ¿Habremos hecho lo indicado? ¿No nos habremos equivocado desde el primer momento? Había una que era: con los huesos de Aramburu, con los huesos de Aramburu, vamos a hacer una escalera, vamos a hacer una escalera. Para que los chicos de la villa lleguen hasta el cielo, ¿no? Con los huesos de Aramburu, con los huesos de Aramburu, vamos a hacer una escalera, vamos a hacer una escalera, para que llegue hasta el cielo, nuestra Evita montonera. Ese era uno. Aramburu para nosotros era el responsable de muchas muertes, y no solo de las muertes concretas, ¿no es cierto?, de los asesinatos que Aramburu ordenó, todo lo que fue el horror de Aramburu, sino de haber instalado en el país una dictadura brutal. Yo estaba una vez en el pabellón, en la cárcel de encausados. Me avisan unos compañeros y en el fondo del pabellón veo venir una señora que la llevaban 2 hijos. Una mujer grande, peronista, muy viejita, ¿no? Que vino, me abrazó, me dio un beso, me dijo antes de morirme, con todo lo que hemos sufrido del 55 a la fecha, con todo el dolor que hemos tenido, no quería morirme sin darle un beso a alguien que había hecho justicia en nombre de todos los peronistas. Hoy uno no puede creer que estuviera bien visto matar impunemente o matar a un policía en la calle, que realmente sí, en mi caso yo nunca estuve de acuerdo, me pareció monstruoso, ¿no? Fue una de las cosas que me hizo dejar de simpatizar, porque matar a un cana realmente que está ahí en la calle solo no tiene... Es un crimen bastante aberrante. La palabra montoneros era una cosa como muy... Sí, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Los quiero conocer, era medio así, como el símbolo de la cosa organizada, armada, con una expresión política, que todo salía bien, tomaban bancos, pueblos. Bueno, y nosotros que éramos jóvenes en esa época veíamos eso como la cosa ideal, es decir, ¿quiénes son estos tipos que la hacen tan bien? Y nosotros estamos en otra etapa todavía de nuestro accionar político. Pero todos veíamos en los montoneros el símbolo de la lucha contra la dictadura. La represión era muy intensa y por tener una foto de Perón en tu casa hubo gente que estuvo años en la cárcel y que se quedó sin nada, que la dejaron en la calle. Yo conocí a alguna de esta gente. Está duro todavía. Yo creo que nuestra violencia, si bien fue la respuesta a una experiencia, a una violencia estructural del sistema, nuestra violencia gestó muchos monstruos, ¿no? Y si, no sé, si buscamos, qué sé yo, en los diccionarios qué quiere decir montonero, posiblemente nos encontremos con que explique un poco las cosas. Y acá que dice: montón, cantidad abundante, partida armada integrada por tiradores a caballo ante el ciclo de las guerras civiles. Se dice del gaucho que durante las guerras civiles rioplatenses del siglo XIX formó parte de las fuerzas provinciales, movimiento guerrillero, los que pelean el montón.
los que pelean el montón? En primer lugar, matar es grave, es un hecho notorio. Pero emprender la lucha armada implicaba la eventualidad cierta de matar. Y nos dábamos cuenta que el mayor riesgo que corríamos no era el de que nos mataran. El mayor riesgo que asumíamos conscientemente ante Dios, ante la historia, ante el pueblo, era el riesgo del error. A ver, Firmenich, ¿cuántos años tiene? ¿40? Un poco más, debe tener 45, ¿no? 7 más que yo. Bueno, si yo tenía 20, él habrá tenido 27, 28 años. Y manejaban una generación, es decir, miles y miles y miles de jóvenes. ¿Qué sé yo? Era el responsable del grupo originario de Buenos Aires después de la muerte de Abel Medina. Quedaron los Firmenich y todos los otros, los mejores, fueron cayendo en el camino, ¿no? Quedaron los Firmenich y los Galimberti, ¿no? Y aquí, a unos metros de acá, es decir, en el año 72, constituimos la primera conducción de Montoneros. Me parece un personaje siniestro, totalmente siniestro, que a esta altura, a personajes como Galimberti y como Perdía y como Firmenich, a mí me obligan a creer que el demonio no es, como dicen como han llegado a creer los blancos occidentales racionales, solamente el lado malo de cada uno de nosotros. Yo a esta altura pienso que el demonio existe. Hoy se puede pensar cualquier cosa de Firmenich. Hay un nuevo libro donde un ex agente de la CIA, o mejor dicho, del FBI, ahora dice que Firmenich en realidad era un doble agente que colaboraba con el ejército. Tampoco me interesa mucho saber en este momento si son de la CIA o no son de la CIA, ¿no? Pero que realmente podrían haber estado acá o podrían haber inventado los montoneros como podrían haber ido a haber inventado los campos de concentración, de eso estoy segura, ¿eh? No todos, ¿eh? Yo creo que fulano como Firmenich podría tranquilamente hacerlo, ¿no? Y el padre dijo, no, a Córdoba no va a ir porque hay mucho lío. Bueno, entonces me voy a Rosario. No, tampoco, porque en Rosario también hay muchos problemas. Se va a ir al Chaco. ¿Al Chaco? Bueno, en todas las facultades del país había serios problemas, pero en el Chaco nunca había existido un problema, nunca. ¿Pero qué va a pasar en el Chaco? En el Chaco no pasa nada, no hay ningún problema. Menos mal. Y bueno, y así se fue al Chaco, Ana, a estudiar. Mi hija me pregunta por qué yo podía pensar todas esas cosas a los 17 y ella no. Yo le decía, mira, yo creo que a los 17 años yo pensaba lo mismo que vos pensás ahora, con la diferencia que tenía un hermosísimo mundo en el cual creer. Y que creo que si me gustaron más los montoneros era porque había chicos más churros que en el PC, por ejemplo, que eran todos unos gorditos horribles llenos de granos. Ana recién ingresaba a la facultad. Una de las características físicas de Ana es que fue y es muy bonita. Y era un poco era la mina. Y los afectos, el amor, la política, estaba todo mezclado. Digamos, yo sentía que me había enamorado del chico más lindo que había, ¿no? Que era un morocho que estaba re fuerte. Ese era el papá de Paula. Ese día había sido una especie de flechazo. Él estaba en una tribuna hablando. Yo era público. Pero era un público que evidentemente me destacaba. Porque él me vio y yo lo vi. Y era el negro atorrante, que estaba con la mina. Entonces era un poco la reivindicación de todos los negros peronistas como nosotros en ese momento. Entonces tenía la mina, digamos. ¿Cómo olvidarte, Villa Guillermina, si en tus recuerdos... A veces me cuesta verlo con tanta distancia, que pasó.
porque me costó muchos años poder enterrarlo en mí, ¿no? Creo que me costó como 10 años después de su desaparición que desapareciera internamente de mi vida, porque había sido una presencia muy, muy fuerte. Yo tenía nada más que 19 años cuando lo conocí. Y Juan era el padre de Paula. Y vos sabés que, te digo, yo tengo 3 hijos. Mi última hija se llama Cecilia, que si hubiera sido varón, se llamaba Juan. Se iba a llamar Juan. Él es Víctor. Más justo imposible encontrarlo ahí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Hola. El cine club, solamente por el hecho de exhibir cosas que no se veían normalmente, ya era un poco sospechoso de comunista. Ecco perché non conosciamo i nostri avversari, perché in pratica neanch'essi si conoscono tra di loro. Conoscerli significa eliminarli. En el cine club vi la batalla de Argelia, que me impactó muchísimo. Me acuerdo como si fuera hoy, el milico dibujando la estructura celular de la organización revolucionaria. La Habana. La ciudad celebra jubilosamente la caída de Batista y el triunfo de Fidel Castro. En Cuba desembarcaron 12 tipos e hicieron una revolución. Buenos Aires. La presencia de Fidel Castro ha dado ocasión al hombre de la calle para testimoniar su afecto y su admiración por el jefe de la revolución cubana. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Acá había dictadura militar y el peronismo estaba prohibido. Y aunque parezca mentira, en 1971 una encuesta del gobierno militar daba que el 49% de los encuestados simpatizaba con la guerrilla. Hasta Rolando Rivas, el protagonista de la novela que veía Medio País, tenía un hermano guerrillero que después murió. Yo te confieso que yo creía que una manera de modificar el mundo era a través de las armas. Yo creía que a la violencia había que ponerle la violencia y estaba convencida de que había que romper, digamos, que violencia era el tipo que se moría de hambre, que violencia, y que había que de alguna manera dar una respuesta a esa violencia. Es una foto que data del año 1979 y que tiene que ver con mi conscripción en la tropa especial de agitación de la organización Montoneros. Sabíamos que había algo más nocturno y épico que se producía cuando nosotros estábamos apolillando como unos pelotudos, ¿no es cierto? Y que a veces nos despabilaba con estruendo. Y nosotros queríamos estar allí, en la primera línea de fuego. Honestamente queríamos estar allí. El automóvil Ford Falcon, último modelo en que se conducía el alto jefe militar, fue interceptado por una camioneta a solo 40 metros del lugar de su domicilio. Dentro del vehículo advertimos todavía el cadáver del coronel Iribarren, quien recibió varios impactos de armas de fuego. Les aprendimos a perder el miedo y conocimos la vulnerabilidad del enemigo, que nos produjo un salto cualitativo en la conciencia y los empezamos a joder. Porque ser guerrillero también era una aventura, ¿no? Te libraba de una vida más rutinaria. Y además todavía nosotros no conocíamos cuál iba a ser el castigo. No se conocía, digamos, ¿no? Que el castigo iba a ser tan feroz. La prédica disolvente llega a la Argentina también. Siglas extrañas ensucian los muros, perturban las aulas, y hay rostros iracundos y puños. Así fue como estallaron disturbios en la Argentina, con graves daños y muchas víctimas inocentes. No es grato para nadie tocar este tema en cuanto a la violencia. Yo creo que la violencia es muy difícil de ejecutar. Yo creo que una cosa es cuando yo a vos te agredo y vos te defendes, otra cosa es cuando yo te planteé andar que está enfrente y romperle una botella en la cabeza.
Yo sé que en este país ese camino fue espantosamente equivocado. En este país en particular, con esta realidad, con este pueblo, fue una acción absolutamente equivocada. Obviamente sería absurdo decir que Villar no fue una cosa planificada, que el secuestro de Bungibor no fue una cosa planificada, que la muerte de Cardoso no fue una cosa planificada, que miles de operaciones que fueron planificadas. Se planificaban de una manera absolutamente, quizás yo decirlo suena raro, decir normal, ¿no? Se decidía políticamente cuál era la operación, el golpe político, el golpe militar, y se decidía qué grupo lo iba a hacer. Eran acciones que la organización planteaba que había que hacer, estuvieras de acuerdo o no. Otra cosa que digamos, mira, allá en la calle Perdendo vive Perico, ¿viste? Hay que ponerle 5 kilos de trotil, Macanudo, perfecto, ¿dónde vive? ¿Cómo hay? Funcionamiento, regularidad, pa. Eso es otra historia. Pero muchas de las cosas que hacíamos salían al toque. Estábamos 5 parados en una esquina, ¿viste? Y veíamos pasar a Villar y nos andábamos dudando. A ver, largamos mañana a la misma hora, pasó, pum. Así. Y no había tiempo para preguntarle a Firmenich, anda la puta que te parió. Para ellos también nuestro recuerdo agradecido, porque sabemos perfectamente bien que con su actitud valiente frente a los sicarios de la policía o de los organismos que se dedican a torturar a los ciudadanos, han tenido una conducta que los honra y que les hace llegar nuestro reconocimiento más profundo. Perón en ese momento reivindica de alguna forma las acciones que se desarrollan, como reivindicó todas las formas de lucha respecto a la dictadura, reivindicando lo que él denominó la llamada guerra integral, la guerra por todas las formas y en todos los lugares. De modo que la situación en ese momento es de una compenetración muy profunda. Como si supiéramos que todos somos de Boca Juniors, por ejemplo. Cumplimos nuestro objetivo, y Perón el suyo, volver del exilio después de 17 años. Y ahí baja Juan Domingo Perón con un sobre todo claro. Ahí está de traje oscuro, lo hizo por la otra puerta, acompañado por su secretario privado, José López Rega. Está junto a él José Rucci, está también Abal Medina de la Juventud del Peronismo. Nosotros todavía creíamos que el objetivo nuestro y el de Perón era el mismo, la revolución socialista. La dictadura tuvo que ceder, pero por una argucia de los militares, Perón no pudo participar de las elecciones. Igual postuló a su delegado, Héctor Cámpora, y ganó. La fórmula que inventaron los montoneros era Cámpora al gobierno y Perón al poder. El general nos recibe en el hotel donde estaba parando y una hora después que estamos conversando con él, lo hace entrar a Cámpora, que venía a ofrecerle el triunfo electoral. A nosotros obviamente nos llamó la atención, supongo que era una de esas jugadas que Perón hacía como para presionarlo a Cámpora, como mirá, tenés que cumplir, acá están los muchachos que van a estar como vigía de alguna manera, a tal punto que Cámpora en todas las charlas se dirigía mucho dándonos explicaciones a nosotros acerca de lo que iba a hacer su gobierno, porque obviamente aparecíamos como los, no sé, como lo que estamos detrás de ese triunfo, ¿no es cierto? San José era radical, San José era radical, la María era socialista, la María era socialista, y parieron un hijito, montonero y peronista, El 25 de mayo de 1973, los montoneros tocaban el cielo con las manos. Sentíamos que el gobierno era casi nuestro. El tío Cámpora, presidente. 6 gobernadores, 2 ministros. ¿Cuántos éramos? No sé. Pero en la Juventud Peronista, que era la agrupación de superficie, como se decía,
Éramos más de 100.000 seguro. Y compañeros muertos más o menos tienen que ser entre muertos y desaparecidos de integrantes orgánicos de Montoneros. Y 5 o 6.000 compañeros. O sea que murió la mitad. No, porque digamos, fueron reemplazos, ¿no es cierto? Iba muriendo, reemplazando, es decir... ¿Del caudal? Del caudal, sí. Las cosas pasaron muy rápido y se me mezclan las fechas. Pero un mes después, más o menos, Perón volvió para asumir él mismo el poder. Nosotros viajamos desde el Chaco a recibirlo. En Ezeiza éramos 2 millones de personas, con los montoneros a la cabeza. Pero lo que iba a ser una fiesta terminó en una masacre. Provocadores de la derecha peronista empezaron a disparar sobre la gente. Perón les echó la culpa a los montoneros. No lo podíamos creer. ¿Qué sé yo? Supongo que para Perón los montoneros se habían convertido en una amenaza. Y ahora que el gobierno era él, ya no entraban en sus planes. ¿Hasta dónde el plan de uno impedía el plan del otro? O sea, el plan de los montoneros de liderar desde el aparato militar a todas las formaciones políticas del peronismo era un plan que terminaba compitiendo con la conducción de Perón, inevitablemente. Así terminó, no podía terminar de otra manera. Disputándole la plaza. Apuntaba a disputarle la plaza a Perón. En ese clima, creo, fue que los montoneros deciden ajusticiar a Rucci. Sobre el lado de atrás, ustedes están viendo un vidrio roto, fue donde cae ultimado Rucci. Hay muchas manchas de sangre en el automóvil, asimismo en la vereda. Rucci era el secretario general de la CGT. Era un traidor. Era uno de los aliados principales de Perón en el plan que excluía a los montoneros. Se decía que había que tirarle un cadáver sobre la mesa a Perón para obligarlo a negociar. La de Rucci, sí, la de Rucci. La de Rucci, sí, fue una muerte que alegró a muchos. A mí también. Y creo que es terrible que aún se haya alegrado de que a un señor lo dejaran, que le decían Traviata por la cantidad de tiros que le habían puesto. Traviata, la galletita de los 23 agujeritos. El crimen es crimen, cualquiera sea el móvil que lo provoca. O el delito cualquiera sea. El pensamiento, el sentimiento o la pasión que impulsa al criminal. Muy bien, señores. El que esté con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes. Creo que Perón tenía perfectamente claro que podían cumplir un rol, pero que él también los podía instrumentar. Creo que el plan de Perón era de uso. Lamentablemente creo que era de uso. Ese era el lado feo de Perón. Era el lado de que, después de toda una vida de conducir hombres, había llegado a creer que los más fieles que tenía eran sus 2 caniches. Y ese era el lado muy, muy feo. Y en ese sentido los montoneros eran tan peronistas como Perón, ¿no? También les jugaron sucio y lo traicionaron, claro, pero se traicionaron mutuamente, ¿no? Deseo aprovechar esta oportunidad para pedirles a cada uno de ustedes que se transforme en un vigilante observador de todos estos hechos que quieren provocarse y actúen de acuerdo a las circunstancias. Él hablaba de los guitarristas de Gardel. Entonces dice que Gardel tenía 2 guitarristas. Dio los nombres y demás.
Entonces dicen, uno un buen guitarrista, otro un mal guitarrista. Dice, el buen guitarrista lo acompañó. Y el buen guitarrista murió en Medellín, dice, con Gardel. Pero quedó el mal guitarrista. Y el mal guitarrista, amparado en que era el guitarrista de Gardel, de ahí en adelante se pasó la vida siendo el guitarrista de Gardel. Y bueno, y actuaba como si fuera Gardel, ¿no es cierto? Bueno, el general no tiene hijos, ¿no es cierto? Yo soy el mal guitarrista de Gardel. Entonces, yo voy a ser la persona que va a quedar dirigiendo la política de Perón cuando Perón no esté. Porque no, la señora dice, bueno, no va a poder dirigir y está yo dirigiendo allí. Bueno, por supuesto, nos matamos de risa y dijimos, la ridiculez que cuenta López Rega, pero después, es decir, algunos pocos meses después, digamos, la realidad fue demostrando que esto no era una mera expresión de deseos, sino que era consiguió llevar a la práctica, ¿no? Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país. Y fue así. La viuda de Perón se quedó con el gobierno y su ministro López Rega con el poder. López Rega inventó la Alianza Anticomunista Argentina y empezó a exterminar a la izquierda peronista. Cientos de compañeros fueron asesinados en pocos meses. Como respuesta a la conducción de Montoneros, anunció que volvía a la clandestinidad y retomaba abiertamente la lucha armada. ¿Cuántos años podría tener el muchacho ese? Jóvenes entre 20 y 24 años, calculo, ¿no? En el lapso que me dio entre que esos muchachos se acercan al coche, lo balean, matan al almirante, el chofer cruza la vereda de enfrente y se escapan, deben haber pasado casi 10 minutos. No, fue todo rápido, fue una cosa tan rápida que... Bueno, cuando salí vi un hombre muerto en un coche. Sí, tenía un tiro en la sien, le vi y después sangraba mucho por la nariz y creo que 2 impactos en el tórax. Una noche Juan me dice que se va y que no me puede decir a dónde. Era así. Me dijo que prenda la radio a la mañana y que me iba a enterar. Bueno, con respecto a tropas del regimiento, tenemos un oficial muerto, un suboficial y 10 soldados. ¿En lo que hace a los extremistas? En lo que hace a los extremistas, en el operativo llevado a cabo en el regimiento, murieron 14 extremistas. En el momento de la operación, en el momento del intento de copamiento. Ana tuvo un problema, pero está bien. ¿Cuál es el problema? Allanaron la facultad de ingeniería, se llevaron a toda la gente de ingeniería y nosotros sacamos a lo de arquitectura. La persona que nos, digamos, que colaboraba y ayudaba y nos prestó su casa, cae detenida y está como 8 años preso. Entonces, esa persona a su vez sabía mi nombre legal. No me quería volver a San Jorge sin verla. Bueno, así fue. Pasé casi una tarde y en ese momento Ana me dijo que iba a ser mamá. Yo tuve mucho miedo. Mucho miedo. Muchísimo miedo. Comunicado número 1 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Allá. Ahí está la mano en contra. Ya las cosas en Resistencia se habían agotado, y había entrado en la clandestinidad. Acá me tenían que dar documentación, no tenía nada. Esta era la esquina, acá llegué. No me acuerdo el nombre de esta calle. Las Heras y Castellanos. Las citas nacionales eran el lugar en cada provincia, en cada capital de provincia, donde llegaba la gente
de otra provincia para contactarse con, ¿no? Digamos, en la estructura de la clandestinidad era el punto de... era el lugar de encuentro, ¿no? Pero vos te salvaste. Sí, yo llegué 48 horas antes. El hermano de Juan, Antonio Silva, llega ese día acá, 48 horas después, a hacer un trámite y a hacer un algo, a traer, a llevar, qué sé yo, era un pibe de la UES en ese momento. Y se lo chupan acá, en este. Ahora estamos llegando al hospital italiano, a donde nació la Paulita. Me estoy viendo entrando con la Zapán, con todos los dolores. Era un inconsciente total. Así como trasladé un cargador de halcón debajo de mi panza hasta Villa Constitución, hoy con 8 meses de embarazo, posparto, al mes del parto, yo tenía una crisis con lo que estaba haciendo increíble. El nacimiento de este bebé a mí me significó como, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Pero la muerte era un hecho cotidiano. Vos salías, te encontrabas con tu responsable, con un compañero en una cita. Mira, hoy perdió fulano, hoy cayó mengano, cayó la casa de, se chuparon a fulano. Es decir, que la muerte era una cosa que estaba ahí en el desayuno, en el almuerzo, en todos lados, ¿no? Estábamos temblando, hasta que un día, pero necesitábamos la decisión de ella, porque ya se la habíamos pedido a nosotros la nena. Pero ellos no querían, no, la nena tiene que estar contigo. Nosotros le decíamos, pero ustedes se van a salvar más fácil sin la criatura. Ustedes piensen que si se tienen que salir escapando, ustedes se van a ir a escapar con lo que tienen puesto y si tienen que estar 3 días sin comer, se quedarán 3 días sin comer. Pero la beba no. Los hijos debían ser criados ante la muerte, digamos, la desaparición, qué sé yo, la pérdida, la baja de alguno de nosotros. El hijo debía ser criado con otro compañero, para que ese chico creciera en la moral revolucionaria, con la moral revolucionaria en una familia revolucionaria. Eso era lo que pensábamos, lo que teníamos. En esos términos discutimos como una semana con el papá de Paula. Y papá de Paula quería que Paulita siguiera con nosotros. Hasta que yo dije, no, Paulita se va a mi casa paterna sí o sí, ¿viste? En esta casita sencilla habitaba un matrimonio de aproximadamente 30 años de edad. Él respondía al nombre de Cacho y trabajaba aparentemente de mecánico. Ella, Silvia, maestra, daba clases particulares a los chicos del barrio. Tenían un bebé de 9 meses de edad llamado Carlitos. Aquí se nos dice que se ha descubierto un refugio de subversivos donde habría un sótano para mantener secuestrados y un taller donde se elaboraban sofisticadas armas. Esta es la parte de atrás de unos talleres que se llamaban el Norte Bis. Acá vivía una gente que colaboraba, ayudaba y un poco. Un poquito. Esta gente nos alojó y como a las 3 de la mañana cae el ejército, bueno, con todo el entran por ese largo pasillo hasta la casa. Escuchamos y empezamos a saltar tapiales. Esto era un patiecito, así que saltamos esta casa, de acá debemos haber subido al techo, yo ya no me recuerdo más, saltamos y salimos por esa esquina. Y saltando los tapiales, en uno, no me acuerdo si fue después del segundo, ya medio como que Juan me agarraba de los brazos y me estiraba, porque yo recuerdo que cuando me miré las piernas tenía las rodillas absolutamente ensangrentadas de la raspada de las paredes.
cuando teníamos que saltar hacia el segundo lote, pero el segundo tapial, yo le dije, Juan, acá me rindo, yo me entrego. Y Juan, a punta de 45, me dijo, si te entregaste, mato acá. Parece una cosa muy dura relatándolo, ¿no? Una cosa muy... Porque realmente era Juan, la 45, Juan arriba de un techo, apuntándome en la cabeza y diciéndome, si te entregaste, mato. Y agarrándome de los brazos. Pero yo lo recuerdo como realmente como un gesto de amor, porque yo creo que eso es una de las cosas que me permitió estar con vida, ¿no? Yo ya no daba más, yo quería entregarme. La joda se había acabado. Ya no quedaba nada de esa alegría revolucionaria cuando tocábamos el cielo con las manos. Cada vez había más compañeros muertos. La represión feroz de la dictadura hizo que los montoneros, en vez de replegarse, entraran en una escalada militar en la que solo podíamos perder. Mientras duró la acción, los soldados estaban adelante, es decir, ejército estaba a cargo, en este momento está a cargo policía. ¿Entendiste, cambio? Una vez más, la familia argentina fue agredida por el terrorismo. Quienes tanto hablan sobre los derechos humanos, aquí pueden opinar. Yo ya no daba más. Y en ese momento en Santa Fe, que estábamos con Juan en esa casa, rodeados por el ejército, pensé que era el fin. Subimos al techo y empezamos a saltar tapiales y salimos por la esquina. Ya estaban llegando por esta esquina y por el empezar de Facundo de Subiría. Y acá cruzamos en diagonal y todo esto era un basural. Traspasamos todo el basural y ahí nos metimos dentro de una vía. El sonido así del entorno, mientras pasaba la noche, eran ruidos de tiros por todo Santa Fe. Esa noche, yo no sé, pero creo que hubo como 10 o 12 operativos en el mismo tiempo, ¿no? Caídas en masa, casas y casas y casas. Parece allí haberse descubierto una persona armada. Vino la voz de alarma por medio de un mensaje de una radio móvil. Una persona en bicicleta está siendo revisado por personal policial. Yo estaba embarazada del segundo bebé y lo peor de todo es que comenzaba a tener una hemorragia infernal. Recuerdo que tenía unas medias negras, una pollera negra y un pullover, que no me acuerdo qué color era, pero me parece que era color bordó. Y ya la hemorragia no me paraba porque había empezado con la pérdida del embarazo. Bueno, ahí vamos a parar a una... nos quedamos aguardando que amaneciera debajo de un puente, en una vía, hasta que Juan, 8 de la mañana, más o menos 8:30, cubría su primera cita. No se la cubre nadie. Y ya ahí no había nada donde irse. Ya absolutamente nada. Y bueno, Juan yo me acuerdo que de noche, que Juan tenía como 6 años más que yo, o 7, y de noche dormíamos abrazados, creo que algo así en posición como fetal. Yo creo que cuando nos dormíamos teníamos tanto miedo de lo que estaba pasando, que ahí afloraba todo lo que sentíamos, ¿no? Dormíamos abrazados como chicos realmente, ¿no? En esa situación de absoluta desprotección. Aparentemente aquí ha sido hallado un paquete conteniendo algo sumamente importante porque el subcomisario a cargo del pelotón está tratando de encontrar a la persona que le entregó, o por lo menos en cuyo poder estaba este paquete. No sabemos de qué se trata.
Para nosotros nos identificamos con ellos y ellos asumían como propios todos los problemas nuestros y lo llevaban adelante junto con nosotros. En la medida que los cuadros más importantes, los cuadros militares más importantes se fueron retirando del país, fueron reemplazados por los militantes de barrio, que tenían hasta ese momento otra función, que era la del trabajo específico en los barrios, que no era tanto la pelea armada, ¿no? Lo que estaban pagando los platos rotos acá eran todos los compañeros de base, los compañeros que no tenían dónde dormir, los compañeros que lo detenían viajando en los micros, en los trenes, porque se pasaban durmiendo en el tren, sacaban boleto de una punta a la otra, o en un micro de una punta a la otra, no tenían dónde parar, y caían toda la responsabilidad de la persecución sobre ellos. Mientras tanto, el resto de la jefatura estaba allá en París, ¿viste? Los que estábamos en el exilio, de alguna forma, fuimos entrando y saliendo al país, y los compañeros en ese entrar y salir, bueno, fueron también cayendo como caían los demás compañeros, ¿no es cierto? Esa es la historia de la conducción. Y si no, tomemos los datos de los miembros de conducción y cuántos quedan vivos, ¿no? De los miembros históricos de conducción, cuántos son los reconocidos que quedan vivos. Bueno, Firmenich, Vaca Narvaja, yo, y no sé si podemos contar muchos más, ¿no es cierto? El compañero Olmedo muere en Córdoba, año 1971, creo. Sabino Navarro, 71. Hover, 76. Jagger muere en Argentina. En Córdoba lo matan año 1983. Bella Rossi, 1983. La compañera la secuestra, la desaparecida, muere en la ESMA, año 1977. Campiglia lo secuestran en Brasil, año 1978, calculo. Y Berger, 1980. Occidente no está perdido. En la Argentina, así lo demostramos, el pueblo y las Fuerzas Armadas indestructiblemente unidos. Occidente, pues, debe tomar nuestro ejemplo. Y el siniestro enemigo marxista-leninista será derrotado para siempre. Esta es la victoria de Occidente. La palabra derrota no existía, eso no estaba en el diccionario, digamos. Pero internamente había sensores que te decían, mira, esto es una cuestión de tiempo, acá en 2 años no hay más nada. Y de ahí nos tomamos un tren y nos vinimos a Buenos Aires. Absolutamente desenganchados, ya perdidos. Ya no teníamos más ni cómo engancharnos. Esto era año 77. Y bueno, y al día siguiente yo salí a buscar laburo, al otro. Ahí Juan, que era realmente un compañerazo, porque era un tipazo, como persona era un tipazo, además yo lo quise mucho. Y ahí él entra como en crisis, porque él realmente era un profesional. Yo podía hacer cualquier cosa, ¿no? Pero él era un profesional. Entonces yo dije, mirá, loco, acá hay que laburar, porque mañana tenemos guita para pagar un mes de pensión, ¿y después qué hacemos? Viste, él realmente era un tipo que su vida la había organizado como para la militancia. Él pensaba a las 24 horas en la militancia, cuando dormía también. Y para descansar jugaba al ajedrez solo, por ejemplo. Estudiaba, jugaba magistrales de ajedrez. No, de verdad, no estoy diciendo... Y eso era para relajarse. Era un poco distinto a mí. Llegó la hora, llegó ya, compañero. En algún momento yo me pregunté qué registro quedaría de todo esto. Me dijeron que un historiador había conseguido algunas cosas increíbles de la época nuestra. Papeles internos de la Orga, informes, cosas que yo pensé se habrían perdido para siempre.
de compañero A compañera N, responsable territorial. El día 17 del día, a las 4 de la mañana, cercan la casa y nos ultiman a rendirnos. No, intiman a rendirnos. Le ordeno a mi compañera ir a buscar las pepas, las granadas. La compañera subteniente obedece. Rápidamente, de compañera pasó a subteniente y obedece. De mi mujer, de mi esposa a la compañera, además el cargo. Sí. La compañera subteniente obedece rápidamente y vuelve. Les tiramos, se parapetan en un árbol y nos vacían los cargadores. Nosotros seguimos avanzando, otra no había. En ese momento se produce la baja de la compañera subteniente Cristina. Siento que me tiran desde los techos, pero no me pegan, me voy. Es digno de destacar la fortaleza de la compañera subteniente Cristina, su valor, su integridad, su fortaleza ideológica, aportándome su fuerza en el minuto en que yo dudé. Este combate ha sido ganado. Está claro que la guerra es el enfrentamiento de dos voluntades. En el enfrentamiento de dos voluntades triunfa la voluntad más fuerte. Compañera subteniente Cristina, hasta la victoria siempre, venceremos, patria madre. Edad, 21 años. Sí, más o menos. Esto me hace acordar a... ¿Es frío o piel de gallina? De todo un poco. La organización fue destruida por los militares en pocos meses. Algunos compañeros cayeron combatiendo, pero la mayoría, miles, fueron secuestrados de sus casas y asesinados en campos de concentración. El gobierno de las Fuerzas Armadas se fijó dos prioridades: combatir el terrorismo y acabar con la corrupción. El terrorismo quebrado en su accionar se bate en retirada. Sus principales dirigentes huyen cobardemente a países de Europa Occidental, mientras ordenan a sus pocos secuaces en Argentina que se suiciden con una ampolla de cianuro si caen en poder de las fuerzas legales. Las fuerzas legales, con el fervoroso apoyo del pueblo todo, derrotan al enemigo en todos los frentes y se llega en junio de 1978 a la más explosiva manifestación popular que recuerda la historia argentina: la conquista del Campeonato Mundial de Fútbol disputado en Buenos Aires, que hizo que la población se volcara en las calles con un solo grito de victoria: Argentina, y una sola bandera, la azul y blanca. Yo ya no quería saber más nada con esta gente. Yo ya había hecho una ruptura total. Yo quería vivir como un ser humano normal y tenía la sensación de que no iba a poder nunca vivir como un ser humano normal. A Juan no había manera de negociar eso. Juan se quedó 1 año y medio esperando a ver cómo se enganchaba, hasta que se engancha. Y bueno, cuando él vuelve me dice: mira, no vamos a poder vivir más juntos, vamos a vivir en casas separadas, por una cuestión de seguridad. Si vos no vas a militar más, yo no lo podía entender, porque yo seguía absolutamente enamorada de este tipo, ¿no? Y él también. Pero bueno, él se va, yo la última vez que lo veo fue a principios del 79, él se va y ya ahí no lo veo más. ¿Cuál fue la última vez que lo viste? En el Día del Padre del año 79. No sé, el segundo o tercer domingo de junio. Ese fue la última vez que lo vi.
Yo planteo mi retiro porque ya no estaba de acuerdo en el año 77, cosa de que no me aceptan. No me aceptan que yo me retirara de la organización porque yo manejaba mucha información, conocía mucha gente y me decían, al no tenerte garantizada la seguridad nosotros, no podíamos dejarte solo. Y la forma del retiro en esa oportunidad fue bastante violenta, fue, ¿viste? Te quedás con nosotros o te boleteamos, ¿viste? Fue más o menos casi en esos términos. Yo estaba solo y inclusive estaba desarmado. Entonces tenía que lograr salir de ahí y después sí, una vez estando en la calle, yo resolvía mi tema, no necesitaba de que iba a ser un grupo más que me perseguía nada más, ¿viste? Mira, en este tipo de enfrentamientos siempre hay dos cosas que entran en juego. Entra en juego la defensa del interés de la persona concretamente que hay que defender su derecho, y entra la defensa del interés conjunto. Siempre hay choques entre esos dos intereses. Se procedía con el máximo rigor en la medida en que se lograba constatar de que habían producido bajas, y convengamos que la doctrina operativa del enemigo era la de la captura, tortura, delación, captura. Por ejemplo, en Resistencia y Santa Fe había un compañero que fue fusilado en el 76, llamado El Tigre. Este tipo llegó, también estaba entre los fundadores de Los Montos, y era un, qué sé yo, no saber qué carajo era. Ellos decían que era un servicio, ¿no? Y bueno, a él lo bajan, bueno, le hacen un juicio, directamente encajan 4 tiros y chao. Obviamente éramos muy rigurosos con esos ex compañeros, y en la medida en que causaran bajas, no me cuesta nada decir de que les esperaba la pena capital. Les esperaba la pena capital. Yo ya estaba viviendo sola y en esos días justo vino mi madre a visitarme a Buenos Aires y me la trajo a mi hija, a la Paulita, que por seguridad estaba viviendo con mis viejos. Y Paulita, yo la llevo enfrente a cortarse el pelo, a una peluquería, a ella le estaban cortando el flequillo y a mí me estaban depilando. Y mi madre se fue a hacer unos trámites, creo. Ella aprovechó para ir a cortarse el cabello ese día y yo para ir a hacer algunas cosas. Cuando vuelvo, encuentro un papel que me dice en el departamento, mamá hace alguna cosa rica para comer. Me pongo a preparar comida y de pronto el portero. ¿Quién es? Enrique. Subí. Era un amigo de ellos. La casa llena. Entonces empezaron a bombardearme con preguntas, con preguntas, con preguntas. Yo no entendía nada. Me dijeron, esto es un operativo antidroga. Y acá no hay droga. Sí, pero hay droga, pero acá. ¿Usted con quién vive? Y yo no hablaba, no decía nada. Y pensaba, Ana está al frente en la peluquería con tal que no vuelva. ¿Cómo puedo zafar de esta? Cuando salgo afuera de la peluquería, había millones de personas, de humanos, de cosos, que eran todos tipos de ellos. 1, 2, 3, 5, 10 autos, una cosa. Y bueno, y yo grité y la tenía a la Paula abrazada así, viste, en brazos, y no me la van a sacar, y gritaba, me van a llevar, me están por secuestrar y qué sé yo, y bueno, y un forcejeo hasta que a la Paula, viste, me la arrancan así, y bueno, a mí me tiran adentro de un auto, en la parte de atrás. Se siente un tipo y me pisa. Todavía nosotros no teníamos totalmente la dimensión de la desaparición. La idea nuestra era secuestro, tortura y muerte, ¿no? O sea que eso significaba la desaparición, pero te lo expresabas así, ¿no? No sé, yo entendí más lo que era esto de eso que te tragaba un embudo cuando me tragó el embudo, ¿no? La primera semana en la ESMA, bueno, no entendía nada. Realmente no entendía nada. Yo recuerdo 2 o 3 voces, ya ahora con tantos años que pasaron no me acuerdo casi más de las voces, pero sí me acuerdo de 2 tipos, de un tal Jerónimo y el Juan Palanca.
Esos eran los malos de la película, ¿no? Venía uno que te pasaba la mano por la cabeza y te decía, bueno, ya te va a pasar. Y el otro que, viste, vos sos una hija de puta y mentís y te pega con un palo mientras te picaneaban las comisuras de la boca y los ojos y las orejas y bueno, etcétera, 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 etcétera. A mí me dieron mucho los primeros días porque no entendían. Porque, a mí me encanta un tipo que era pie telefónico, de un contacto de alguien que estaba en el exterior. ¿Cómo podía ser que yo no supiera nada de nadie? Cae Ana en poder de la ESMA y el martes 13 de noviembre me detienen a mí. Con el tiempo, supuestamente la información de dónde estaba yo se la da Ana. Y esto es lo que por ahí sería importante valorar, ¿no? Con Ana seguimos siendo amigos. Al principio, bueno, los tipos no me la creen. Entonces me dan ininterrumpidamente. A mí me quedaron las marcas que yo siempre creía que eran las marcas de la picana y en realidad eran las marcas, años me quedaron, en las muñecas y en las rodillas de los cordones de la cama, de atar y de tratar de zafar de la atadura, porque gritaba como un chancho. Y bueno, yo creo que a los 10 minutos me empezaron a torturar, me cagué y me meé encima. Perdí absolutamente el control de esfínter y me... bueno, los tipos, esas cosas creo que lo ponían del tomate, ¿no? ¿Y quién puede decir que puede hablar o que no puede hablar en esa situación? Vos estás torturado, estás con la picana, estás en una situación muy difícil, estás vos solo. Y estás más del otro lado que en este mundo. Las estrategias de supervivencia que vos podés generar ahí, ¿quién las puede valorar? Así cayeron en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, unos 3.000 compañeros. Muchos eran de la organización, muchos otros no eran nada. Casi todos terminaron asesinados, los tiraban de un avión en el medio del río. Sobrevivientes hubo muy pocos, menos de 100. Pero al poco de estar ahí, descubrí que no todos los secuestrados estábamos en la misma situación. La primera mina que a mí me mandaron a hablar a los 4 o 5 días fue la chica esta Sarmiento, que era algo así como una infradotada, que me decía, ay, porque acá en la escuelita yo aprendí a ser mujer. Porque yo antes, cuando estaba con los montones en la organización, era nadie. Porque, claro, para mí yo no había ninguna diferencia. Y además tenía un tono de voz pobre así, ¿no? Entonces, bueno, esta era la primera chica que me mandaron a hablar. Y después otra que me venía a visitar era Lucy. Lucy había sido una jefa de la organización Montoneros, una militante de muy alto nivel, y la secuestran en octubre del 76. Y bueno, poco tiempo después, 2 meses y medio después, precisamente un grupo de la Escuela Mecánica de la Armada mata a su marido. El marido queda moribundo cuando van a secuestrarlo a su casa. Él resiste y llega moribundo, lo llevan moribundo a la escuela. Bueno, hasta ese momento Lucy había sido una especie adentro del campo de concentración, el paradigma de la guerrillera resistente. Una mina brillante, inteligentísima, muy capaz y muy humana y muy contradictoria. Lucy empezó a cambiar, ¿no? Y su cambio se tradujo, digamos, fue tan terrible el desarrollo de ese cambio que ella terminó formando pareja con Pernía, que es quien había comandado el grupo operativo que mató a su marido. Bueno, ella tenía un lugar muy particular para estar, ¿viste? Es decir, donde tenía... Algo tenía que negociar para poder salvarse, y bueno, ella negoció esa parte, ¿no? O sea, qué sé yo, por ahí yo sé que uno sabía que no era así, pero siempre te quedaba la esperanza de creer, bueno, esta mina no sabe que el que estuvo al frente de ese operativo es este tipo. Pues si no te explicas cómo puede amarlo, porque ella hablaba que estaba enamorada de él. No que se acostó con él para salvar su vida. No, que estaba enamorada de él.
Yo la verdad es que no sé por qué me salvé. Puede ser que los que sobrevivimos, los pocos que sobrevivimos al campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada, fue porque a los marinos se les ocurrió hacer un experimento. Los marinos intentaron, digamos, además de todo lo que hicieron, digamos, creo que intentaron dar otra batalla, que era la batalla de ganarnos, no solamente de matarnos, o sea, de ganar la batalla a través de la eliminación, sino a través de darte vuelta como una media, ¿no? Sé de alguna gente que ha quedado enganchada, ¿no? Fundamentalmente ha quedado enganchada trabajando para los servicios. Yo por lo menos sé de 2 personas, con certeza, no, 3 personas. Seguramente hay más. Cuando fuimos adivinando de alguna forma, fuimos aprendiendo esto, la historia fue, bueno, nosotros vamos a simular que estamos siendo lo que ellos quieren que nosotros seamos. Entonces, para las mujeres, digamos, de las cuales ellos suponían que militábamos porque éramos feas y los tipos no nos daban bola y que éramos incapaces para las tareas domésticas, por ejemplo, una señal de recuperación, de que vos te estás recuperando, era que te cuidabas de tu aspecto físico. Ahí hay que caminar el filo de la navaja, porque vos le tenés que demostrar que sos un tipo pensante, pero no tenés... Si vos te haces demasiado boludo, piensan que estás escondiendo la leche, no se la creen. El otro gran riesgo que los prisioneros seleccionados para el proceso de recuperación teníamos ahí dentro es el de la locura, ¿no? O sea, eso, es decir, ¿quién soy yo y quién es la que está simulando? Yo soy la que simulo, ¿no estaré siendo yo finalmente? ¿No me habré transformado yo en lo que estoy simulando? Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. Mi trabajo en general era reparar una bombita, una radio, un televisor, destapar una cañería, arreglar una cocina, todo ese tipo de cosas. Con esa actividad yo lo que hacía era resolverles problemas. O sea, ayudaba a que el campo funcionara. En alguna medida, entonces, yo estaba colaborando. Por otro lado, yo también estaba colaborando para mantenerme vivo. Porque cuando vos caíste, decías, acá adentro ni apagar la luz. ¿Te das cuenta? Era una forma que nosotros graficábamos qué significaba colaborar. Apagar la luz es colaborar. Y de pronto te encontrabas con que apagabas la luz ahí adentro. Entonces, ¿estás colaborando? ¿No estás colaborando? Viene uno de los torturadores, de los tantos, ¿no? Pero Colores, el que le decían Colores, me trae la picana, que era su picana personal, además, ¿no? Que no la prestaba a otros torturadores. Si la prestaba, pero depende a quién, al que se la iba a cuidar, porque la quería muchísimo, pobrecita. No, anda, está descompuesta. Arréglamela. Y yo le digo, no puedo. ¿Cómo que no podés, flaco? Me dice, si vos sabes, esto tiene que ser una pavada para vos. No puedo. Ah, bueno, está bien. ¿No? Yo en ese momento, cuando le hice ese planteo, yo estaba corriendo un riesgo grande, porque de ahí sabía, en ese momento yo estaba corriendo el riesgo que dijeran, bueno, acá, que evalúen, dice, no me puedo arreglar la picana, este tipo no es confiable a la miércoles, ¿no? Me dice, no, está bien, no lo arregles, no te preocupes. A partir de ese momento empezaron a torturar con un bariac. Cuando empezaron a torturar con eso, empecé a ver que los que salían de la sala de tortura, que salían en estado de coma o salían muy destrozados, quemados, incluso algunos morían. Entonces eso me empezó a laburar, ¿no?
Yo me empecé a ratonear con ese asunto. Digo, esto si me van a seguir torturando con el Bariac, van a matar mucha más gente que la que mataban antes con la picana. Entonces le digo a Colores, tráeme la máquina que te la reparo. Cuando uno lo meten ahí adentro, lo único que espera es que y lo único que quiere es que la muerte te llegue lo más pronto posible y haces lo que sea para morirte, ¿no? Y el primer día te querés morir, el segundo día te querés morir y el tercer día es cuando no te moriste, te empezás a dar cuenta que morirse no es tan fácil, ¿no? Y que vas a empezar a ver si hay algún resquicio por el cual seguir viviendo y defendiendo lo que vos querés, ¿no? Reparé una picana, o sea, reparé un instrumento de tortura para que pudieran seguir torturando. Pero lo que pasa es que yo estaba en una disyuntiva. Si no la reparo, siguen torturando con el Bariac, que es mucho peor, mucho más dañino, y yo ya no me bancaba más ver gente, la cantidad de gente que empecé a ver hecha bolsa, en estado de coma y todas esas cosas. Entonces, volvamos a la picana, qué sé yo, aunque sea para que yo no sufra tanto. Egoísta, pero es una situación, eso para mí, desde ese punto de vista, fue el momento más jodido. A partir de que me planteé que yo iba a serles útil en algo. El proceso de recuperación te permitía un hilo de esperanza. Porque al final te permitía un contacto con el exterior. Un día me dejaron llamar a mi vieja. Yo me imagino que Ana estaba hablando y tenían 3 tipos alrededor, pero por lo menos yo le escuchaba que sí, mamá, estoy acá, estoy bien. Yo sabía que estaba ella. Al poco tiempo aparece un tal Marcelo, que era el que la trajo con más frecuencia. Pensábamos lo peor. Marcelo era un oficial que debo tener aquí en mi cuadernito incluso hasta el grado y el nombre real de él. Era un oficial muy joven. Yo creo que era un tipo que estaba absolutamente destruido, que había entrado muy joven a esta historia, que si él miraba un minutito afuera no sabía dónde estaba parado porque no tenía amigos, no tenía nada, y no tenía pareja, no tenía nada. Entonces, tener 27 años, otros tipos que estaban 20 tenían su familia, hijos, qué sé yo, salían y se sacaban la máscara y bueno, y acariciaban a sus niños, dejaban la picana acá y le miraban el cuaderno al pibe cuando llegaban a la casa y le preguntaban cómo había ido al colegio. Pero este tipo no tenía nadie, porque no tenía nada. E inclusive él vivía ahí adentro. Y Marcelo me decía, cuando venía acá y se sentaba por ahí por el patio, no, porque de tanto estar ahí, uno trata de que la gente se recupere, porque por ejemplo Ana entró en el plan de recuperación, otros no se recuperan, pero a mí jamás me dijeron que ahí los mataban a todos, o que habían matado 1000 o 2000 o 3000. No, los que iban ahí supuestamente, lo que decía Marcelo, era que la gente entraba, que ellos hablaban, que la gente se confesaba con ellos y que bueno, lograban llevarlos por el buen camino. Yo no sé de otras cosas que hizo Marcelo, pero no me sorprendería. Estoy seguro que torturó, estoy seguro que mató. Y que además él cree que lo hizo cumpliendo su deber y no está arrepentido de eso. Los presos viejos hablaban de que este tipo en sus orígenes había sido terrorífico, terrorífico. Cuando yo lo conocí ya venía en un proceso de decadencia de ese rol y había tomado toda una apariencia absolutamente humana, ¿no? Yo no sé si era una apariencia, yo se la creía, digamos. Yo mantenía charlas con este tipo donde él me contaba que él cuando esto se terminara no iba a saber qué hacer con su vida. Hay que tener cuidado, había que tener cuidado en ese momento con cómo evaluaba uno a esta gente. Cuando yo te decía que son seres humanos, sí, pero ojo, porque eso es un juicio muy, muy filoso.
y te podés cortar. Está bien, es un ser humano, pero es un torturador. Yo creo que en el fondo el vínculo entre el torturador y el torturado, o entre el secuestrador y el secuestrado, es un vínculo tan psicópata que se establece una situación de compensación, ¿no? Es decir, vos sentís que el mismo tipo que te va a matar es el tipo que te protege. Un día aparecen acá. Avisan por teléfono que tengan el portón abierto y que no haya nadie en la casa que no fuera de la familia, que iban a llegar. Bueno, y así hicieron. Dejamos el portón abierto, entraron con el coche, eran 4 personas, le traían a Ana con antifaz. Eran como para salir disparando, armados hasta los dientes y tener que bancártelos en la casa y en silencio. ¿Vos sabés lo que era? Y tener que hacerle las comidas más ricas porque los querías homenajear. Y no hay salame de chacra, sí hay salame de chacra. Y no hay un buen vino, sí hay un buen vino. Y lo que quieran, sí. Y un día quisiera comprarse ropa y lo llevamos a comprar ropa. Marcelo dormía acá, almorzaba con nosotros, hasta contaba cosas de su familia. Hasta llegó a decirme una vez si mi madre supiera dónde estoy yo, porque mi mamá siempre creyó que yo hacía solamente la carrera naval. Incluso hasta en un momento se enamoró de Ana, me lo dijo él. Sí. ¿De mí? Sí, estaba enamorado de vos. Y que a veces hasta yo decía, bueno, que Ana le diga que sí, con tal de que él la traiga. Nada te garantizaba la vida ahí adentro. Muchos que colaboraron o fingieron colaborar, después lo mataron. Yo estuve en uno de los últimos grupos que soltaron, pero adentro quedaban unos pocos prisioneros. Me acuerdo siempre la imagen, había una puerta que separaba, una puerta de madera con unos vidrios, y yo estaba de espaldas así y nos mirábamos y se iba y yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Y me daba la sensación de que nunca más iba a poder verla, o sea que yo me quedaba solo ahí, entonces me quedaba para morir. Esa sensación. Pero por otro lado, me daba manija para decir, no, nos tenemos que encontrar, como con tantos compañeros que han sido liberados o compañeros que no sé qué ha pasado con ellos y que en algún momento nos reencontraremos en algún lugar y podremos contarnos cosas y ver cómo encaramos la vida, eso. Y nada, los tipos me pedían a gritos que yo no cantara Juan. Y bueno, qué sé yo a veces dudé si lo hice bien o lo hice mal. Después, mucho tiempo no. Un día yo vengo a Buenos Aires, me encuentro con Marcelo. Todas las veces que yo venía a Buenos Aires, previo a eso yo hablaba por teléfono, avisaba que venía. Y Marcelo, en uno de esos viajes me dice, bueno, ¿ves? Vos hubieras traído a tu marido acá, hoy estaría con vida. Pero tu marido se lo chupó ejército. Y bueno, eso fue una duda, es una duda, porque por ejemplo, ¿quién me podría haber garantizado eso? ¿Y sí? No sé, tampoco me lo podría haber bancado, ¿no? ¿Quién podía haber garantizado la vida o la muerte de alguien ahí adentro?
lo que armamos con el papá de Juan cuando empezó la democracia, nos contactamos con una chica, que ella lo acompaña, Juan, hasta el Expreso Singer, que quedaba en Retiro, y tenía con Juan una larguísima charla, había tenido, donde Juan sabía que yo había salido. Porque esto estamos hablando de fin del 80, y yo ya había salido, y Juan sabía que yo había salido. Y yo había ido a visitar a unos amigos comunes que Juan conocía, que no tenían nada que ver con la historia, y que había nacido su hija en Lanús. Y Juan no quiso encontrarse conmigo. Yo ya había salido de la ESMA. Porque para Juan se muere pensando que yo era una traidora. Había una palabra que se consideraba los leprosos, que eran los sobrevivientes. Los leprosos, ¿por qué? Porque una vez que al tipo lo largaban a la calle no quería acercarse nadie a él. Porque, o bien por el peligro de que sea servicio, por el peligro de que, porque por algo fue que estaba libre. Es decir, fue muy habilidoso eso, muy habilidoso. Y puedo asegurar de que muchos compañeros que son, se lo puedo asegurar, ¿no? Muchos compañeros liberados tuvieron actitud pero dignísima ahí adentro. Absolutamente digna y de una integridad de la gran puta. Y sin embargo, hasta aún ahora, son mirados con recelo. Él le dice a Gabriela, yo podría haberme visto con Ana, pero yo no quiero ver a Ana porque Ana es una traidora hoy. Ana salió con vida de ese lugar. Ana, ¿qué puede ser Ana?